Cordial saludo para todos, mi nombre es Estefanía Hernández y les doy la bienvenida a la segunda sesión de el curso Atención Integral de Urgencias a Víctimas de Ataques con Agentes Químicos. Pero antes de empezar la temática del día de hoy, te quiero invitar, si no lo has hecho, a que le des clic aquí en suscribirse y luego actives la campanita para ser la primera persona en enterarse del lanzamiento de nuestro próximo video. Demos inicio entonces a la temática del día de hoy. Aspectos conceptuales de las agresiones con agentes químicos. Las agresiones con agentes químicos no son un evento aislado, sino una de las manifestaciones de las violencias basadas en género. Esto es, que son ejercidas contra las mujeres por el solo hecho de ser mujeres. No obstante, a diferencia de otras modalidades de agresión, esta es particular por el método o medio que usa, que son las sustancias químicas, y por el tipo o calidad de daño que pretende hacer el agresor en la víctima. Conceptos básicos de violencias de género. La violencia se debe entender como una forma de relacionarse en la que una persona busca que otra u otras se sitúen y mantengan en una posición subordinada, de acuerdo a patrones culturales que establecen jerarquías y relaciones de poder desiguales para mantener control y dominio. En otras palabras, la violencia no es algo inherente a la especie humana, sino una conducta adquirida mediante el aprendizaje social en el hogar, escuela, trabajo, medios de comunicación y otros, manteniéndola vigente a través de las generaciones. Es así como en la relación de familia o de pareja, los hombres, sea la pareja o el padre, por ejemplo, o hermano mayor, no reconozcan a la mujer como un sujeto de derechos y florezcan frases como, por ejemplo, ella es mía, o que se sientan con derecho de disciplinarla o castigarla en caso de respuestas o acciones que ellos perciban como humillaciones o desobediencias a su virilidad, buscando mantener el sometimiento que ya está facilitado por el constructo social de género y que hará que el hombre utilice su fuerza física, psicológica, simbólica o económica, por ejemplo, para intensificar este tipo de violencia. Es de destacar que en la génesis de relaciones violentas intervienen otros factores además del género, como son el déficit en el agresor de habilidades de comunicación y de manejo de conflictos, la tolerancia social de las violencias, entre otras. Pero indudablemente el género es uno de los elementos fundamentales. Del mismo modo, conductas o situaciones como el estrés, embriaguez o los celos no son las causas más violentas contra las mujeres, sino que en algunos casos podrían ser factores precipitantes de las mismas. Frente a este tipo de violencia siempre será fundamental las acciones de un tercero, no solo para explicarle a la víctima que puede salir de esa situación, sino también para ayudarla en su proceso de recuperación y rehabilitación. Y en este rol de un tercero que informa y apoya a la víctima es donde cobra total relevancia el sector salud, ya que puede ayudar en la prevención, rehabilitación, pero también en una oferta integral de servicios de salud para este tipo de víctimas. B. Agresiones con agentes químicos. En países en vías de desarrollo como India, Camboya o Bangladesh, los ataques con químicos, específicamente sustancias ácidas, se utilizan como método de castigo, venganza o control contra mujeres y niñas, de allí que se denominen crímenes de género. Y es así como las investigaciones mundiales sitúan este tipo de crímenes en países con altos niveles de pobreza, cultura machista, sistemas judiciales débiles, altos niveles de impunidad y discriminación de género. En Colombia, el primer caso de agresión por químico registrado data de 1997 y fue atendido en el Hospital Simón Bolívar. Desde entonces se han presentado cientos de casos con una frecuencia que varía según la fuente consultada. Según los datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, entre enero de 2008 y julio del 2013 se evaluaron en el país 366 mujeres por lesiones secundarias a agresión por químicos, con un pico en el año 2012. Por otro lado, los datos del Hospital Simón Bolívar, centro de remisión y referente en esta atención, señalan un incremento de casos desde 2007 con un pico también en 2012. Para entender la magnitud de esta violencia en Colombia, conviene comparar los datos con aquellos de dos países con alta prevalencia de este tipo de agresión,
Pakistán y Bangladesh. Aunque en números absolutos tienen más casos estos países que Colombia, la relación de casos por población de mujeres sitúa a Colombia con la tasa más alta. Entrando en mayor detalle, los datos del Hospital Simón Bolívar muestran que las víctimas han sido mayoritariamente mujeres con edad promedio de 25.8 años y con lesiones localizadas principalmente en cara y cuello en un 82%, extremidades, tórax y también en abdomen. La mitad de las víctimas requirió cirugía reconstructiva de párpados y el 31% sufrió ceguera de al menos un ojo. Con base a entrevistas que ha realizado la Fundación del Quemado y el Hospital Simón Bolívar a diferentes víctimas de ataques con agentes químicos, se han caracterizado otros aspectos de este tipo de agresiones. ¿Quiénes son las principales víctimas? Las mujeres. Los datos recopilados muestran que las víctimas son principalmente mujeres jóvenes, de baja escolaridad y con una clara dependencia no solo económica, sino también emocional respecto a sus parejas. Sin embargo, esto no excluye a mujeres de otras edades que no sean dependientes económicamente o que tengan un nivel de escolaridad mayor. ¿Quiénes son los principales agresores? La pareja actual o pasada. Es así como estas entrevistas concluyen que el principal agresor es la pareja actual o la expareja, que en el pasado había mostrado otros tipos de violencia psicológica y física que empeoró con el transcurrir del tiempo. Asimismo, se demostró que varios de estos ataques dependían de manera directa de una ruptura previa al ataque, así como también la persistencia de amenazas posterior al ataque que causa que la víctima difícilmente denuncie al agresor o se pueda alejar de él. En conclusión, existe un contexto de antecedente de ruptura reciente de la relación o antecedente de vínculo afectivo previo. ¿Cómo ocurren estas agresiones? En la calle de forma inesperada. Es decir, que esos ataques de manera general se producen sin advertencia. Simplemente la víctima detecta que le fue arrojado alguna sustancia de frente o a sus espaldas y generalmente no es su pareja o su expareja o de manera directa ese agresor quien le arroja el químico, sino una tercera persona contratada. Y casi nunca puede ser identificado, ya que de forma inmediata después del ataque, la víctima refiere un dolor tan intenso que básicamente enceguece esa posibilidad de identificación. Con el empeoramiento de que, aunque hayan testigos, generalmente no sabemos cómo actuar ante este tipo de ataques para ayudar a esa víctima. ¿Por qué o para qué esta violencia? El objetivo es desfigurar, mutilar, torturar o asesinar a la víctima con el fin de castigarla. El químico generalmente es lanzado en el rostro con el fin de desfigurar a la víctima. Sin embargo, en ese proceso en el que se escurre ese ácido puede afectar cuello y tórax. En estas entrevistas y en los casos presentados en Colombia puntualmente se han detectado entonces daños ocasionados directamente en cara con el fin de desfigurar, de dañar esa identidad social que pueda llegar a tener una persona, pero también hay otros casos reportados de ataques en genitales, lo que claramente está relacionado con dañar la posibilidad de vida sexual de la víctima. Se trata entonces de una conducta 100% planeada que de manera general no produce culpa en el agresor, así que no se cataloga como un impulso o una conducta impulsiva, sino como una violencia instrumental. Quemaduras por agentes químicos. A. Generalidades sobre los químicos utilizados en las agresiones. Las quemaduras químicas representan entre el 3 y el 10% del total de quemaduras notificadas. La gravedad es que su nivel de mortalidad es de aproximadamente el 30% y existen más de 25.000 sustancias químicas usadas en industria, agricultura, limpieza de hogar, entre otros contextos que pueden llegar a causar quemaduras. De manera general, se clasifican en 4 categorías: ácidos, bases, soluciones orgánicas y soluciones inorgánicas. Les voy a dejar por acá el anexo 2 del protocolo en el que se clasifican estos químicos según su mecanismo de acción. Ahora, si tenemos en cuenta su mecanismo de lesión, los ácidos se van a clasificar en 6 categorías: oxidación, reducción, corrosión, veneno protoplasmático, vesicante y desecante.
Están viendo en pantalla el anexo 3 del protocolo, en el que se clasifican estos ácidos, como les acabo de mencionar, según su mecanismo de lesión, indicándonos cada uno de estos mecanismos a qué efecto corresponde y algunos ejemplos de estas sustancias. Y aquí, en el anexo número 4 del protocolo, podemos evidenciar la clasificación de álcalis según su mecanismo de lesión, que está dividido en 3 categorías: saponificación de grasas, acción higroscópica y necrosis de licuefacción. Nos está mostrando esta tabla también cada una de las características de estos mecanismos. Y si mencionamos las características de los principales químicos utilizados en agresiones, en este anexo 5 podemos evidenciar, según la frecuencia de uso, vamos a revisar en este instante, de mayor a menor frecuencia los siguientes ácidos químicos o sustancias. El ácido sulfúrico con un pH ácido y generalmente procedente de ácidos de baterías y talleres. El ácido muriático o hidroclórico con un pH ácido y con su origen en productos de limpieza de fachadas. El hidróxido de sodio, pH alcalino y procedencia, la soda cáustica, y con un acceso sencillo en supermercados y tiendas. El hidróxido de potasio con un pH alcalino y se puede encontrar en limpiador de hornos y acceder a él en supermercados y tiendas. El ácido nítrico con un pH ácido y se puede encontrar en supermercados y almacenes de cadena. El ácido fluorhídrico con un pH ácido y se puede acceder a él en supermercados y sitios de venta de productos de aseo. Y el fenol con un pH ácido que se puede encontrar en laboratorios. B. Fisiopatología de las quemaduras por químicos. Las quemaduras químicas difieren de otros tipos de quemaduras como por radiación, térmicas o eléctricas por el tiempo de exposición que puede llegar a ser de días, ya que depende de la desnaturalización proteica que se produce por hidrólisis y necrosis de licuefacción, y porque se asocia a otros efectos consecuentes como la toxicidad sistémica y las quemaduras térmicas que son consecuencia de la reacción exotérmica. La severidad de la quemadura por agentes químicos está determinada por 5 elementos: la cantidad, la concentración, la duración del contacto, la penetración y el mecanismo de acción del agente. Los principales órganos afectados en las agresiones con agentes químicos son aquellos de contacto directo, es decir, la piel y los ojos. En la lesión cutánea tenemos necrosis dérmica, que inicia tan pronto la sustancia entra en contacto con la piel y puede llegar a comprometer incluso los tejidos más profundos. Estudios realizados in vitro determinaron que solo se necesitan 5 minutos para que el ácido produzca un daño en los tejidos irreversible. Y como se produce una rápida penetración, afecta no solo las capas superficiales, sino también capas profundas. Lesión ocular, que genera un daño importante del epitelio superficial, la córnea y la cámara anterior del ojo, que pueden causar pérdida unilateral o bilateral de la visión. Esa lesión ocular por químicos se produce en varias fases. Una fase aguda que se produce en el momento del evento, ese primer contacto del químico con el órgano, y se caracteriza por necrosis del epitelio corneal y conjuntival con invasión química de las estructuras profundas. Pero también hay daño en fases tardías, en la mediata y crónica, que se presenta en días e incluso semanas y que va a requerir del tratamiento especializado por oftalmología. Impacto psicológico. Sufrir de un ataque o de una agresión con un agente químico, primero, causa cambios permanentes en la parte física, pero además de eso, una experiencia y un impacto muy fuerte a nivel psicológico, ya que es un ataque perpetuado por una persona que conocemos. El daño en la piel, como ese órgano que tiene la barrera entre todo lo que es propio y el exterior, causa grandes sentimientos y emociones de confusión, desintegración, falta de control de las emociones y una ansiedad desbordante por la alteración de la imagen corporal. Y es aún peor cuando esa alteración es a nivel de rostro. Se trata de una crisis emocional que está caracterizada por los siguientes signos y síntomas de manera principal. Estos síntomas asociados a la crisis psicológica se pueden derivar de diferentes áreas, de la emocional, cognitiva, conductual o fisiológica. En el área emocional encontraremos diferentes sentimientos o emociones como el choque, miedo, la rabia, el rencor, la tristeza y la depresión.
En el área cognitiva, confusión, bloqueo mental, amnesia, negación, culpa y alteraciones de conciencia. En el área conductual, la inhibición, la desconfianza, aislamiento, fatiga, agresividad, llantos y gritos e hipocondriasis. En el área fisiológica, la hipersudoración, las palpitaciones, la taquicardia, la hiperventilación, opresión torácica, la tensión muscular y la cefalea. Y a su vez, la determinación de algunos síntomas puntuales en cada una de estas áreas, como la desesperación, la sensación de impotencia, la verborrea o el mutismo, la midriasis, entre muchos otros que ustedes pueden evidenciar en este instante en pantalla. Es importante realizar una intervención a nivel de salud mental que ayude a la víctima a manejar la crisis y también las consecuencias de esa agresión, como por ejemplo el rechazo social y la dependencia que pueda tener de familiares o amigos. Se debe trabajar intensamente para que esa víctima pueda recuperar en la mayor medida su calidad de vida. Y tener en cuenta que además de esas crisis psicológicas, la víctima también puede sufrir cuadros de reacción a estrés agudo, caracterizada por ansiedad, episodios de reexperimentación de la situación y gran temor para salir por la posibilidad de volver a ser agredidas. Este hecho debe ser identificado de manera precoz por el equipo de salud y manejado especialmente por psiquiatras o especialistas en salud mental. La experiencia ante un evento traumático, como es la agresión por agentes químicos, se suele dividir en 4 fases de reacción. La fase aguda o periodo inmediato a la agresión. Aquí la principal preocupación es la supervivencia y la víctima puede presentar episodios repetitivos de delirio, fenómenos de despersonalización, trastornos del sueño como insomnio y múltiples pesadillas, irritabilidad e hiperalertamiento. Importante entender que esta fase puede durar varias semanas. Fase de reacción, que comienza cuando se ha logrado estabilizar a la víctima. Se produce aproximadamente en la 6ª semana. Reconoce la víctima que ya no hay un riesgo vital y por otra parte inicia la identificación del daño. Así que todos esos sentimientos reprimidos o negados pueden empezar a salir a flote, como por ejemplo sentimientos abrumadores pertenecientes a sus crisis de ansiedad, aumento de las pesadillas, de la irritabilidad y de tensión muscular. Esta fase puede durar varias semanas o incluso varios meses y va a depender básicamente de la extensión de la quemadura y el daño producido. Fase de reparación, que inicia en las últimas semanas de estancia hospitalaria y continúa luego del alta. Esta fase puede durar de 1 hasta 6 meses y aquí la víctima tiene un mejor control de todos esos sentimientos y emociones que vimos en las 2 fases anteriores e inicia en esta fase nuevamente un interés por todas esas actividades cotidianas que generan básicamente una preparación para enfrentarse nuevamente a ese mundo exterior. Fase de reorientación. Salir del ámbito protector del hospital y enfrentar la propia deformidad corporal suele generar depresión y ansiedad. Luego de estas fases, la víctima pasa por un proceso de duelo por la pérdida de su integridad corporal, así como de lo que era antes y que ahora se ha perdido respecto a su identidad a nivel social y su autoimagen. Las fases del duelo por las cuales atraviesa la víctima de un ataque con agentes químicos son las siguientes. Fase de negación. No se acepta la pérdida. Se niega a sí misma o al entorno en el que ha ocurrido la agresión o el daño corporal. Fase de enfado. La víctima se siente enojada con todo, con todos y con ella misma por no haber evitado la agresión o el daño que le provocó la quemadura. Fase de negociación. Intenta negociar alguna curación milagrosa que le devuelva su aspecto anterior. Fase de dolor emocional. Se experimenta tristeza y dolor por la pérdida. Fase de aceptación. Se asume la pérdida. No hay olvido, pero se empieza a vivir con la historia de haber sido víctima de una agresión por químicos. Una atención en salud mental que inicie de manera oportuna,
que reconozca a las mujeres y a las víctimas como sujetos de derecho, que las acompañe en el proceso de reconocerse y que les brinde todas las herramientas para lidiar con ese día a día después del trauma y del ataque, es lo que permitirá que retomen su equilibrio emocional, su proyecto de vida y puedan construir resiliencia. Si no se brinda este apoyo de manera oportuna, las víctimas van a tener un mal pronóstico, no van a existir posibilidades de afrontar de manera efectiva el estrés postraumático y esto va a afectar, por supuesto, su actuar y su rol en todos los contextos de su vida. Impacto sociofamiliar. La agresión por agentes químicos afecta no solo a la víctima, sino también a las personas con las que se relaciona y los contextos donde interactúa. La respuesta que tengan estas personas va a favorecer u obstaculizar el proceso de recuperación de la víctima, por lo cual su atención se contempla en este protocolo. Fundamental entender que si el agresor no fue la pareja debe ser involucrada dentro del apoyo familiar y así se pueda convertir en soporte para la víctima y para la familia. Y ojo, reconocer a la familia y a la pareja no agresora, en el caso de que sea así, como el soporte emocional, no quiere decir que ellos no estén bajo un estrés también respecto a la situación que está viviendo la víctima, ya que tienen que asumir, uno, la transformación física de su familiar, los gastos médicos continuos, los periodos continuos de hospitalización y la transformación de la vida cotidiana de todos. Vivirán también un duelo propio, una reestructuración de los roles familiares dependiendo de las secuelas o complicaciones que haya tenido la víctima y demás actividades que se puedan ver alteradas posteriores a este ataque. Todas estas circunstancias pueden hacer que ese soporte familiar no sea efectivo, por eso es fundamental que en los servicios integrales de salud la familia reciba un apoyo especializado durante todo el tiempo que la víctima requiera también la atención. Muy bien, así finaliza la sesión número 2 de este curso. Como siempre, te dejaré acá abajo el link del taller evaluativo que corresponde a esta sesión para que le des continuidad a tu proceso de certificación. Regálanos un me gusta, coméntanos aquí abajo si tienes alguna duda o algún aporte respecto a este tema y compártelo en tus redes sociales, con tus colegas, amigos o familiares. Este es un tema importante que nos incumbe a todos. Por último, no olvides que mi nombre es Estefanía Hernández, que esto es Vital Support y que aquí formamos para salvar vidas. Nos vemos en la sesión número 3.